acompaña ya el ingeniero José Villavicencio. Él es dirigente sindical de la Unión General de los Trabajadores UGT, también del Frente Unitario de los Trabajadores FUD. Ingeniero Villavicencio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto saludarles. Permítame saludar a los cuencanos hoy donde se conmemoran 202 años de independencia de esta gran ciudad, de esta gran provincia de la Suay, y esperemos de que sigamos cumpliendo muchos años y sobre todo desde todos los rincones de la patria condenemos la violencia y llamemos a la paz que hoy más que nunca lo requerimos todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, ingeniero. Y precisamente hablando de los temas de violencia y estos actos de terror que hemos vivido como ecuatorianos, como ecuatorianas en estos últimos días, los sectores sociales han expresado su rechazo, pero sobre todo exigen del presidente de la República, Guillermo Lasso, mayor celeridad, pero sobre todo contundencia en el combate a estos hechos que ya dejan cientos de personas asesinadas. Sin duda, una vez más se demuestra que declarar el estado de sección en dos provincias no va a ser la solución, porque ya es la quinta ocasión que el presidente Lasso declara estos elementos y no dan resultados El estado objetivos. Y de excepción, entonces, un nuevo estado de exactamente, excepción. y entonces requerimos de que el gobierno como tal haga cambios estructurales de fondo, porque no puede ser posible que la ciudadanía, los trabajadores, el pueblo ecuatoriano sigamos padeciendo la falta de seguridad en todo el territorio ecuatoriano. Obviamente hay provincias de que son más afectadas como Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo, Manaví. Sin embargo, requerimos de que el Estado ecuatoriano, el gobierno como tal, pueda hacer cambios de fondo, cambios estructurales para combatir la delincuencia común y la delincuencia organizada. Eso es fundamental. Se requiere presupuesto, se requiere planificación, también se requiere sacar los malos elementos que hay en la policía, lamentablemente porque sí existen, y entonces pasa por hacer un cambio estructural, porque no puede ser posible que las mafias o las bandas nos sigan tratando de poner condiciones a los ecuatorianos, y eso no puede seguir así. Ingeniero Villavicencio, la CONAIE ha declarado ya como estado fallido, provocado por el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Ustedes coinciden en que estamos viviendo ya, enfrentando un estado fallido? ¿Cuál sería la salida? Se habla de la revocatoria del mandato, algunos sectores lo han puesto ya en discusión y se ha retomado el tema de la muerte cruzada como salidas a lo que estaría viviendo, considerando o denunciando desde estos espacios la falta de competencia y toma de decisiones por parte del gobierno nacional. Sin duda que el gobierno no ha tenido la capacidad para poder establecer políticas públicas y combatir la delincuencia común y la delincuencia organizada y el narcotráfico. Eso es así. Segundo, yo creo que ahí se debe establecer esa política en el tema de la policía y en el tema de las Fuerzas Armadas en controlar la soberanía, las fronteras, porque por ahí es donde están ocurriendo estos actos en Esmeraldas específicamente. Tercero, yo creo que no es el momento de que la Asamblea se aproveche de lo que estamos viviendo los ecuatorianos para llamar a muerte cruzada. Vuelve el tema del debate de la muerte cruzada. Anteriormente lo hizo el Ejecutivo, hoy lo hace el Legislativo. Yo creo que los asambleístas también deben dedicarse a legislar y a fiscalizar, que ese rol no lo han cumplido. Y hoy llaman entonces a una muerte cruzada, a adelantar las elecciones. La pregunta es, ¿a quién le beneficia esto? A quienes sembraron y enquistaron los actos de corrupción, que también son los responsables de lo que está pasando en este país. Y me refiero al expresidente Correa. El pueblo ecuatoriano no puede olvidarse de eso, porque de eso, de lo que está pasando hoy en el país, se quieren aprovechar. Y entonces no podemos olvidarnos, si bien es cierto, el gobierno no ha tenido la capacidad suficiente para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico, la delincuencia organizada, pero también no es de ahora y el pueblo ecuatoriano no puede olvidarse de eso. Entonces, adelantar elecciones para favorecer a unos porque están diciendo, en tu gobierno no habían estas cosas o en tu gobierno era distinto, me parece que no es correcto. La Asamblea también tiene que dedicarse a legislar y a fiscalizar
para los ecuatorianos, no pensando en prebendas individuales o a través de presiones económicas y políticas sobre todo. Entonces, nosotros hemos dicho, el gobierno, si bien es cierto, no ha cumplido, yo creo que en este momento, en estos momentos, no es correcto llamar a una muerte cruzada, porque lo que se requiere es la unidad de los ecuatorianos para enfrentar la delincuencia como tal. En Esmeraldas estamos preparando una gran jornada de movilización para el 10 de noviembre por la vida, por la paz. Vamos a hacer expresiones de todo el país. Desde el Frente Unitario también estamos preparando para una gran jornada nacional para el 10 de diciembre, como conmemorar los derechos humanos, pero también llamando a la paz, a la tranquilidad de los ecuatorianos. Ingeniero Villavicencio, en honor al tiempo, yo quisiera avanzar con usted también en otro tema que consideramos es importante, pues la reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social dispone que los vocales del Consejo Directivo del IES sean elegidos por votación popular, pero hay un decreto ejecutivo del presidente de la República que ya ha permitido que se avance en un proceso para que se reformen los vocales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, el sector de los trabajadores ha enfrentado una serie de inconvenientes. Al parecer no ha logrado ponerse de acuerdo y proponer un candidato que sea o candidata que sea de consenso por parte del sector sindical de empleados y empleadores. Sin embargo, esto nos lleva a la pregunta de qué es lo que va a pasar. ¿Se va a dar de baja este proceso que ya ha iniciado? ¿El decreto ejecutivo queda insubsistente con esta decisión de la Asamblea Nacional de esta reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social? Primero, que ninguna ley es retroactiva. Segundo, cuando los trabajadores jubilados y el pueblo ecuatoriano hemos venido exigiendo que se cambie el Consejo Directivo que ha estado prorrogado, se emitió el decreto 571 y se postularon candidatos de distintos sectores, que eso era lo correcto, respetando la normativa. Me refiero al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social y el mismo decreto. Sin embargo, en su momento nosotros dijimos de que habían intereses y que se iban a activar las mafias, los corruptos y algunas instituciones que han estado manejando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tienen intereses. Y una de ellas es la Asamblea Legislativa, que cuando nosotros hemos venido exigiendo que se convoque a elecciones, ahí sí trata la reforma al artículo 28, que si bien es cierto tenía todo el derecho, pero tenía la oportunidad de cambiar esa reforma que lo hizo la asamblea anterior y que no cumple las expectativas de los afiliados y de los trabajadores. Ejemplo, nosotros planteamos que se amplíe el Consejo Directivo del IES, sin embargo, se ratifican los 3. Segundo, de que las elecciones sean universales, no se toma en consideración. Entonces, esa reforma que acaba de hacer la Asamblea es porque existen intereses. Ellos pretenden que el señor Rodríguez y el señor Clavijo continúen en el IES. Y digo continúen porque no sabemos cuánto se va a demorar el Consejo Nacional de Trabajo, el Consejo Nacional Electoral en emitir el decreto. ¿Cuáles van a ser los tiempos que dan? Porque ahora usted puede presentar candidatos recogiendo el 5% de firmas de jubilados o de afiliados o del seguro campesino. Y entonces hay intereses de algunos asambleístas de que estos dos personajes que han sido parte de los actos de corrupción en el IES continúen por 6, 8 o un año más. Y eso es inaceptable. Nosotros hemos dicho no lo vamos a permitir y el proceso que se inició con el decreto 571 debe continuar. Y la super de bancos, así como ya posesionó al de los empleadores, en los próximos días tiene que posesionar el de los afiliados, porque hemos cumplido lo que dice el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social y el decreto 571. Ninguna ley es retroactiva. Por eso es inaceptable cuando algunos asambleístas dicen que no se puede hacer elecciones sin o aparte del instrumento que ellos acaban de publicar ya en el registro oficial. Inaceptable, hay intereses y eso hay que condenarlo. Ahora, ingeniero Villavicencio, ¿qué ha retrasado que el sector de los empleados no pueda presentar de manera más oportuna a su candidato o candidata? Intereses de los gobiernos de turno. Aquí hay que olvidarnos, no nos olvidemos que el correísmo en el 2016 quiso eliminar
la deuda de salud. El morenismo lo destituyeron al señor Richard Espinosa. Él dijo de que lo aceptaba su renuncia y junto a eso fue destituido el señor Clavijo. Entonces han habido intereses y siguen habiendo, porque mire, hasta el 25 se cerraba el plazo, cumpliendo el decreto 571. Y la super de bancos tenía 10 días únicamente para ver que los candidatos tengan habilitados los derechos políticos, no tengan ninguna prohibición. Y resulta que nos piden requisitos que no están en la ley, que no están en el decreto. Ejemplos, que por qué las organizaciones sindicales, jubilados, el Seguro Campesino no hemos publicado la convocatoria en un medio digital de carácter nacional. ¿Dónde establece la ley eso? Si bien es cierto, los empleadores lo hicieron, ellos lo hicieron por cuenta propia, no es un requisito, no es un derecho. Los empleadores acaban de posesionar su representante, donde 3 organizaciones de 5 se pusieron de acuerdo. Y entonces hay intereses, la super de bancos también hoy está retrasando el proceso. Y siempre han habido intereses, porque obviamente el IES siempre les ha servido como botín político y como caja chica. Y eso es lo que los trabajadores, las organizaciones hemos planteado que se debe terminar. Entonces hay intereses porque el IES siempre ha sido la gallina de los huevos de oro y por eso es que quieren asaltar la vocalía y no quieren que vaya gente honesta, transparente a combatir la corrupción y a servir a afiliados, jubilados y pensionistas, que lamentablemente eso no ha existido por más de 10 años en el país. Ahora, ingeniero Villavicencio, nos preguntamos un poco quién va a saltar esta disputa o esta polémica. Por un lado, la Asamblea Nacional, advirtiendo que hay una norma jurídica que define el proceso para la elección de los vocales, ahora a través del Consejo Nacional Electoral, y lo ya actuado. ¿En manos de quién quedaría esta oficializar o legalizar lo que pueda suceder? Es penoso que asambleístas pretendan posesionar esa postura y algunos dicen que son abogados, cuando todos conocemos que ninguna ley es retroactiva. Esa ley, cuando entre en el registro oficial, que por cierto ya la mandaron ayer, cuando se emita el decreto y los procesos para las próximas elecciones, servirá, porque ninguna ley es retroactiva. Pero como hay intereses, vuelvo y repito, nos quieren posesionar de que no se puede hacer ninguna elección si es que no es con la reforma que hicieron al artículo 28, que vuelvo y repito, es una reforma confusa y no sé si calificarla peor o igual al artículo 28 actual. Y entonces, cuando tenían la oportunidad de hacer los cambios fundamentales para cambiar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que hicieron es allanarse al veto que hace un año lo hizo el presidente Lazo. Y entonces han habido intereses de los grupos económicos, políticos, del gobierno y también de la Asamblea. Porque mire, si no se da el proceso que se ha venido dando a través del decreto 571, estos personajes que han estado 12, 10 años actuando de manera ilegal, de manera dolosa, resulta que van a continuar. Y en estos 3, 6 o 8 o un año más, irán saqueando en su totalidad al IES como ya lo han venido haciendo. Entonces, obviamente que hay intereses de sectores de la Asamblea que buscan esta situación y nos corresponde a los verdaderos dueños hacer respetar y recuperar el IES. Clarito hemos dicho nosotros, si es que tienen esas prácticas, seremos los trabajadores, seremos los jubilados, los dueños del IES, que nos tomaremos la institución que nos corresponde y no permitiremos que sigan siendo manejada por estos sectores. La super de bancos tiene la obligación de concluir, de finiquitar el proceso que ya se inició y dejar posesionando a los vocales, a los nuevos vocales del instituto. Tiene la obligación, ya posesionó a la de los empleadores, tiene la obligación de hacer con los trabajadores. De 16 organizaciones posibles, el Frente Unitario ha unificado a 10 organizaciones y presentamos nuestros candidatos, como el doctor Ramiro García y el doctor Ramiro Beltrán, y entonces aspiramos que luego del feriado, o sea el día lunes 6 de noviembre, si no me falla la memoria, debería la super de bancos estar posesionando a los candidatos que tienen la mayor apoyo, el mayor respaldo de las organizaciones. Eso tiene únicamente que verificar y que cumplan los requisitos, nada más. Y entonces no puede seguir poniendo trabas.
No puede seguir poniendo requisitos. Mire, si hubiera hecho la de bancos hace una semana ya el proceso, como hizo con los empleadores, ya no estuviera esta discusión y ahora qué irá a pasar con el delegado de los trabajadores luego que se publicó la reforma. Esa cursaría luego de que se emita todo el proceso. Sin embargo, como hay intereses, buscan entorpecer ese proceso. Para nosotros ese proceso debe terminar. Bien, queremos agradecerle, ingeniero Villavicencio, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días. Un abrazo a la distancia y que viva Cuenca. Que viva Cuenca. Ha sido el ingeniero José Villavicencio, dirigente de la Unión General de los Trabajadores, también del FUT. Las 8 de la mañana con